Este podcast es presentado por Score. Préndete con Score. Una luz de bengala. Ha quedado lesionado el portero Roberto Rojas. Hasta el año 2015, la selección chilena de fútbol había atravesado por todos los estados de ánimo posibles. Llantos de alegría, lágrimas de tristeza, triunfos, derrotas, jolgorio, frenesí, frustración, todo lo imaginable. Pero sí, había una tarea pendiente. Sabía jugar en mundiales. Nos emocionó con apellidos que nunca se podrán olvidar. Livingston, Sánchez, Caselli, Figueroa, Salas, Zamorano. Si bien se codeaba con los mejores, tenía un fruto prohibido. Argentina, campeón de la Copa América. Colombia gana un título grande en el fútbol. Brasil é campeão e outra vez a estrela do futebol brasileiro da seleção Uruguay brasileira. es campeón de América. Chile en el segundo lugar. Paraguay es campeón de América por primera vez en 120 minutos. Una gran actuación del equipo que le faltó el gol. Lamentablemente, para alcanzar eso que nunca podemos tocar. Un trofeo que disputó desde su origen, pero que siempre se le negó. En 2015, cuando la Copa América celebró 99 años de vida, una brillante generación de futbolistas nos permitió acuñar una frase que nos acompañará en este viaje. Desde 2015, de boca de los chilenos, se podía escuchar, por fin, campeones, no finalistas. Capítulo 1. La promesa. Si bien el primer partido de la Copa América de 2015 se disputó el jueves 11 de junio, el torneo comenzó mucho antes, cuando la dirigencia nacional, encabezada por Sergio Jadue, convenció a la Confederación Sudamericana de Fútbol para que Chile organizara el certamen y no Brasil, como estaba acordado desde hacía décadas. Así, la selección chilena que viajó al Mundial de 2014 tenía una consigna muy clara. Fuese como le fuese en Brasil, tendría la gran oportunidad de ganar por primera vez la Copa América en casa. Y lo lograría la generación dorada, una generación destinada al éxito. Chiama il pallone Vidal al centro, ecco il cileno, il calcio dal limite! Ball von Marcelo Diaz, der hier also sein... Mal feito pelo João Paulo, Valdívia chegou, apertou, João Paulo tem que se virar. Piniglia, che gol dell'ex, non festeggia, ma è un gol fantastico! Del 73, gol del Gato Silva. Internacional chega lá com Arangue. Marca Fabián Orellana! Vreselijk knap doelpunt van Gutierrez. Oh, what a goal! Играет на Carmono и Carmono открывает счет матча. Qué mano ha puesto Claudio Bravo para evitar el gol. Ahí está Alexis, recorta Alexis, más de Alexis, Alexis! Gol de Vargas. El fantástico momento de sus estrellas permitió que Chile clasificara al Mundial tras superar a Ecuador por 2-1 en la última fecha. En la tabla de posiciones se quedó con el tercer lugar, detrás de Argentina y Colombia. En el ranking de la FIFA saltó al casillero número 12. Marcelo Díaz para el tiro de Cristiano. Centro para Vargas y Alexis. Chile consiguió una marca inédita. Clasificó en cancha a 2 mundiales consecutivos. Pudo hacerlo en Barranquilla cuando, por la penúltima fecha, el equipo que comandaba Jorge Luis Sampaoli demostró una contundencia pocas veces vista en su historial. En 30 minutos, La Roja goleaba a Colombia por 3-0, pero el marcador final fue un empate 3-3. Aunque ese partido se jugó hace largos 12 años, sus protagonistas lo recuerdan como si se hubiese disputado ayer. Hola, soy Gonzalo Jara y soy campeón de América. El primer tiempo, yo me acuerdo perfectamente, Alexis tenía un parque de diversiones arriba. Jugaba un muy buen primer tiempo, marcando el 3-0. Yepes no sabía cómo marcar a Alexis, me acuerdo muy bien. Pero planteamos muy bien el partido también, sabíamos cómo jugarle. Hola, mi nombre es María José Vasconcelos. Fui la jefa de prensa de la selección masculina adulta para la Copa del 2015. Se hizo una muy buena clasificatoria, clasificamos bien. De hecho, nosotros estuvimos a punto de clasificar para el partido con Colombia.
toda la gente, los mismos de la Federación de Colombia, a mí el jefe de prensa de Colombia, yo estaba preparando la conferencia, me decía, oye, felicitaciones, me decía el equipo. Y nos pasó en varios partidos, me acuerdo del partido con Alemania, que jugamos también, que también lo perdimos, pero jugamos muy bien. El técnico de Alemania fue al camarín de Chile a felicitar a Sampaoli. Y nos pasaban muchos partidos amistosos, que Chile no solamente jugaba bien en los partidos que eran oficiales, sino también en los amistosos. Buenas noches, la verdad que contento por el logro que pudimos cumplir y era un objetivo que nos habíamos propuesto desde el inicio de este proceso. Así que lo que dije anteriormente, tenemos una gran generación, un gran equipo, jugadores que están jugando en los mejores equipos del mundo. En 10 días más estaremos hablando de cuáles son las chances de Chile en Brasil, pero con los jugadores que Chile tiene da para ilusionarse con todo. Yo creo que toda la selección que está acá son jugadores de calidad y por eso lo han demostrado en su club. Buenas noches a todo el mundo, en nombre de mis compañeros. Hay que disfrutar más que nunca esta noche porque la verdad que ha sido muy difícil. Así que ¡viva Chile, mierda! El apetito manifiesto y descontrolado que tenía esta selección por ganar comenzó varios años antes. Hola, soy Felipe Correa, fui gerente de la selección chilena en la Copa América del 2015, estuve en ese cargo del 2011 al 2016. Pero ya la Copa América del 2011, me acuerdo de Arturo diciendo vamos a ir a ganarla. Pero iban con mucha mentalidad y después, bueno, no lo ganan, pero sí el hambre existía. Entonces ahí sí que el mensaje colectivo de todos ellos fue, bueno, en Chile tenemos que ser campeones. Las expectativas de cara al Mundial estaban a la altura del juego que mostraba el equipo de Jorge Sampaoli, un técnico que antes del estreno en Brasil acumulaba 19 partidos dirigidos con una sorprendente marca. 13 triunfos, 3 empates y solo 3 derrotas. El ex gerente de selecciones manifiesta su admiración por el casildense. Yo tengo la mejor impresión de Jorge como entrenador. Lo tuve en la selección, después tuvimos una amistad y con él compartimos un montón de momentos impresionantes durante el proceso de la selección. Pero además creo que era muy relevante el equipo de trabajo que tenía en ese minuto, muy afiatado, con Sebastián Becachese y con Jorge Decio. Y me tocó, creo que, ver los mejores años de Jorge Sampaoli de su historia. Sampaoli era un tipo que te exigía muchísimo en el día a día, en el entrenamiento, pero creo que Sebastián para mí cumplía una labor, era un entrenador más. O sea, terminábamos de comer y Sebas te sentaba al lado tuyo y te empezaba, ojo, que acuérdate, hay que cerrar acá, las transiciones, o sea, te recalcaba todo el tiempo. Era un hombre muy meticuloso, no dejaba detalle al azar. No solo los partidos oficiales, sino que los amistosos también se trabajaban de la misma manera, así de profesional. Entonces, entrenaban en doble jornada, muchas veces se estudiaba mucho al rival también, se preparaba todo, no se dejaba nada como al azar, desde la alimentación, la logística de los buses. La afición estaba en llamas. La mesura no era una buena compañera de muchos, porque este equipo, por mentalidad y fútbol, estaba para llegar muy arriba. A más de alguno se le cruzó por la cabeza que Chile podía ser campeón del mundo. La misma generación que nos llevó a Sudáfrica 2010 y nos lleva a Brasil 2014. Decirle el último adiós al combinado nacional que asiste a una cita mundialista. Y aquí viene el bus de la selección chilena. La selección de Sampaoli estaba en boca de todos. La entonces presidenta de la República, Michelle Bachelet, tenía a La Roja como uno de los temas relevantes de su agenda. De hecho, el 3 de junio llegó al complejo Juan Pinto Durán para despedir al grupo antes de tomar el avión a Brasil. Tendré la oportunidad y el privilegio de acompañarlos en Cuiabá. En lo físico, la mayoría de los jugadores llegaban en su mejor nivel, salvo el mediocampista Arturo Vidal. El King sufrió una lesión en su rodilla derecha. 37 días antes del estreno pasó por el quirófano. La incertidumbre y la tensión inundaron el camarín. 22 días después de haber sido operado en Barcelona por el reputado doctor Ramón Cugat, el entrenador Jorge Sampaoli brindó una conferencia de prensa donde mantuvo el suspenso. Con respecto a la recuperación normal, donde está trabajando intensamente para ver si puede llegar a estar en los planes de la selección para el tiempo que uno lo requiera. Y eso se verá. Los tiempos de recuperación del rey Arturo sorprendieron a todos. Desde su casa en Corral de Bustos, provincia de Córdoba, Argentina,
Jorge Decio recuerda ese episodio. Soy Jorge Decio y fui el preparador físico de la selección de Chile, campeona en la Copa América 2015. Él juega como piensa en la vida, va por todo. Juega, está predispuesto, quiere participar, no quiere faltar a nada. Entonces, mentalmente él siempre sabía que iba a jugar. No sé si él pensaba que iba a jugar con un poquitito de dolor o bien o nada, pero él fue por mentalidad el que aceleró el proceso de recuperación. Nosotros teníamos un cuerpo médico muy capacitado. Wilson Vázquez conocía de cerca a Vidal. Por 18 años fue el utilero de la selección y confirma lo que todos piensan de él. Pocos futbolistas cuentan con ese privilegio. Hola, soy Wilson Vázquez, uno de los utileros de la selección chilena del 2007 al 2024. Arturo Vidal, una máquina, súper dotado físicamente. Yo no había visto un jugador que se recuperara tan luego de las lesiones que tenía. Y le sigue dando a la edad que tiene, con un montón de lesiones que ha tenido en su carrera. Sigue, y eso lo hace especial, un jugador como fuera de serie. No sé si en el mundo hay otro jugador como él, que con esa mentalidad y ese físico de superdotado que tiene. Felipe Correa recuerda con claridad ese miércoles 4 de junio, cuando contra todo pronóstico y a menos de un mes de haberse operado, Vidal reemplazó a Jorge Valdivia a los 32 minutos del segundo tiempo en un amistoso ante Irlanda del Norte. Era el último partido antes del debut en el Mundial. Chile ganó 2-0. Fue el último partido de preparación en Valparaíso y Arturo juega el segundo tiempo y bueno, este está loco. O sea, sí, me acuerdo de que él era un jugador que necesitaba un tiempo, pero que como era Arturo, avasallante, entonces quería participar, que estaba bien, que no tenía dolor, que quería probar un minuto, o a lo mejor le decíamos, bueno, lo vamos a hacer controlado y no lo podías controlar porque era imposible controlarlo dentro del campo. Pero todos tenían claro que su rodilla no le permitiría ser el mismo de siempre. Arturo Vidal no podía jugar los 3 partidos. Estábamos todos en el bus y a veces teníamos que esperarlo porque había que sacarle líquido de la rodilla lo más cercano posible al partido y que no fuera en el estadio, sino que en el lugar donde estábamos. Nos demoramos porque estaban terminando de sacarle la cantidad de líquido que tenía Arturo en la rodilla, que era una rodilla que tú la mirabas y decías, no puedes jugar este partido. Y se mató por ese equipo y nunca estuvo en su cabeza de que no puedo jugar más porque tengo la rodilla inflada. Y sus compañeros también fueron testigos de ese esfuerzo sobrehumano por defender los colores de Chile en el Mundial. Arturo jugó con la pierna izquierda. Tú lo ves en el Mundial de Brasil y la mayoría y la cantidad de pases que da con su pierna no operada es algo inédito. O sea, él no estaba bien de su rodilla en el sentido de que no estaba cómodo. O sea, estaba bien, estaba operado, su rodilla estaba bien, pero obviamente no se sentía seguro. Muchos pases con la izquierda, pero que los daba bien. O sea, eso habla del jugador que es. Vamos começar agora os sorteios que vão definir os grupos das... El 6 de diciembre de 2003, en el complejo turístico Costa de Sauípe, estado de Bahía, en Brasil, se llevó a cabo el sorteo de la Copa del Mundo Brasil 2014. Zinedine Zidane fue quien sacó la papeleta con el nombre de Chile. Vamos a ver dónde va Chile. La Roja cayó en el grupo B, junto a Australia, Países Bajos y España, campeón 3 años antes en Sudáfrica. La jefa de prensa de ese elenco, María José Vasconcelos, cuenta cómo se vivió ese sorteo. Nos toca el sorteo, nosotros nos tocó viajar al sorteo también. Tenían prioridad, obviamente, los canales de Chile, los rivales, pero además después todo el mundo quería entrevistar, pero nos tocaba jugar con España. Y era el último campeón, entonces era como todo el mundo. Felipe Correa rememora un episodio camino al sorteo. Y a la ida nos tocó con Holanda, pero saludamos con Van Gaal, qué sé yo, pero no sabíamos que nos íbamos a tocar en el grupo. Y después del sorteo volvemos al mismo U y Van Gaal ya se había subido, estaba en el primer asiento. Y cuando se sube, le dice, San Paoli, te voy a ganar. Le dice. La reacción del sorteo es, nos toca España, nos toca Holanda y además el cruce era, nos toca Brasil. Pero había mucha confianza en que se le podía ganar a equipos de ese tipo, porque nos habíamos preparado contra los mejores siempre. Y a nosotros nos atraía y siempre prefería que nos tocaran equipos con el cual sabíamos que podíamos jugar de igual a igual. España, nosotros decíamos, España clasifica, pero después, claro, se da de otra manera, pero nosotros teníamos la convicción que íbamos a pasar primero. Yo no me voy a olvidar el recibimiento de la gente cuando llegamos a Brasil, el reconocimiento a los jugadores, el esfuerzo, porque eso venía con Holanda semifinalista
de ese mundial, una zona muy difícil. España, la última campeona del mundo, y una Australia que venía con muy buenos jugadores. O sea, ya nos gustaría que nos hubiéramos tenido un poco más de suerte, pero bueno, la realidad es que tenemos dos rivales que conocemos bien, Holanda y Chile, y que han demostrado durante todos estos años, desde el pasado mundial, que han seguido manteniendo su forma y su estilo de juego, y que va a ser dos rivales muy difíciles. Chile is also a very heavy opponent. Además de determinar a los rivales, el sorteo permitió conocer cuál era el camino que toda selección debía recorrer para llegar a la cima. El problema de Chile no era enfrentarse a los finalistas del Mundial anterior, sino que en el grupo A figuraba Brasil, organizador y el candidato de siempre. El cuadro de octavos de final establecía que el primero del grupo A, donde también estaban Camerún, Croacia y México, enfrentaría al segundo del grupo B, y el primero del grupo B se mediría contra el segundo del grupo A. Si el rival era Brasil, volverían los fantasmas habituales. En 3 partidos jugados por Copas del Mundo, Brasil siempre ganó: 4-2 en 1962, 4-1 en Francia en 1998 y 3-0 en Sudáfrica 2010. Un cuco para muchos, pero no para todos. Son los juegos que tiene que ver Chile en todos lados. Ahí quedó Brasil, ahí quedó Brasil. No lo pueden creer los brasileños, ¿no? No lo pueden creer porque no pensaban que nosotros teníamos garra, pero le demostramos que teníamos así unos huevos. Pero esta selección era insolente. Siempre lo había sido desde las categorías juveniles, declarando que nada ni nadie podría impedirle ser campeón. Aquella frase, que ya es parte del inconsciente colectivo, fue obra de Arturo Vidal en medio del Sudamericano Sub-20 previo al Mundial de Canadá 2007. Y ahora, Brasil asomaba nuevamente como potencial rival. En ese grupo predominaba la autoconfianza. O sea, sabíamos que era un Brasil que no... O sea, tenía menos peso que los otros Brasil, y que convivía con una presión enorme. O sea, es el mundial del pentacampeón del mundo en su país, y no es fácil. Sí. O sea, ellos tenían una presión enorme. Después pasó lo que pasó, todo, que terminan quedando eliminados. Pero no, nosotros sabíamos que teníamos que pasar el grupo. Nosotros igual, no sé, por las conversaciones decíamos, imagínate, los eliminamos. Sería, pero ya no podríamos estar en Brasil. Imagínate eliminar a Brasil allí. Una vez resuelto el sorteo y las ciudades que Chile recorrería, el gerente Felipe Correa y el preparador físico Jorge Decio se abocaron a escoger dónde se concentraría la selección. Jorge Sampaoli exigió privacidad y comodidad. Así vivió Jorge Decio esta búsqueda. Nosotros queríamos estar en el mejor lugar. Vos podías elegir el lugar estando clasificado. Cuando empezamos a recorrer los lugares que FIFA ofrecía, nos pareció una buena opción Toca Raposa. Sin embargo, con Felipe hemos ido 6, 7, 8 veces a Brasil exclusivamente para ver centros de entrenamiento. Y elegimos este en Belo Horizonte porque nos imaginábamos que era un lugar donde había muchas sedes alrededor, que podíamos llegar a viajar poco, y porque teníamos el lugar donde dormir dentro del lugar de entrenamiento. Siempre la decisión final la tiene Jorge, pero nos ofrecía 5 campos de entrenamiento, los dormitorios dentro de ese lugar. Era un lugar de concentración, así que nos inclinamos por ese. Después obviamente lo fuimos mejorando, ¿no? Me acuerdo que viajé, creo que 12 veces a Brasil a ver distintos campos de entrenamiento, complejos, en fin, recorrí con Jorge Decio, ciudades en helicóptero completa, 4 complejos al día. Eran viajes interminables eligiendo el lugar, hasta que elegimos Toca de Raposa, y yo peleé para que Toca de Raposa se incluyera dentro del catálogo de las opciones. Fue un tremendo lío en el fondo administrativo dentro de FIFA, porque FIFA te entrega un catálogo que elige como la oficina de competiciones de FIFA, y no lo había, y eso quiere decir que no había firmado un contrato con ellos. Tenía Toca de Raposa 1 y 2, 6 canchas disponibles, con fisiología, con gimnasio, con todo ahí mismo, y Toca de Raposa 2 para que se quedaran los sparring que llevamos al mundial, y tenía también la equidistancia de a 1 hora de viaje de Río, a 1 hora de viaje de Sao Paulo, y tenía obviamente los temas de privacidad que eran muy relevantes para Jorge y para todos nosotros, que era cuánto los periodistas ven los entrenamientos. Nos peleamos más de una vez con los medios por el espionaje. Sí, era gigante. De hecho, el comedor también, la clínica estaba abajo. Estás escuchando Campeones no finalistas.
El 13 de junio de 2014, Chile superó a Australia por 3-1. Alexis Sánchez, Jorge Valdivia y Jean Bosellur llenaron de sonrisas a la marea roja, que se hizo notar en el Arena Pantanal de Cuiabá. Horas antes, en Salvador de Bahía, Países Bajos había goleado 5-1 a España, el próximo rival de Chile. 5 días después se verían las caras en el estadio Maracaná. El equipo de Jorge Sampaoli buscaría la clasificación y el de Vicente del Bosque la salvación. Hola, soy Claudio Palma y el 2015 para todo el país pude narrar, yo diría, una de las máximas alegrías del fútbol chileno. Yo creo que los que estuvieron ahí son unos privilegiados, los hinchas. Los que vivieron el partido también, pero nosotros que estuvimos con un micrófono en esa tarde, inolvidable. Ya tengo 55 años, no voy a volver a vivir una tarde con una conjunción de elementos tan precisa y tan maravillosa. Soy Felipe Flores, fui el realizador audiovisual del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli para la Copa América 2015. Lo que sí preparamos mucho fue Australia y en ese sentido me acuerdo que hubo un emisario siguiendo a Australia por todos lados. Y claro, efectivamente, el partido siempre fue como España sabiendo que si no iba bien con Australia y sobre todo como no fue bien, ganando la España era como ya algo muy histórico y además nos aseguraba la clasificación. Y así se dio. Y yo creo que fue lo más lindo del mundo. Emocionante también por la cantidad de chilenos que llegaron a ese mundial, donde nos sentíamos local. Me acuerdo contra España, el himno nacional que era emocionante. Chile doblegó a España, lo humilló, lo eliminó del Mundial y aseguró su paso a octavos de final. Con un partido por disputar, ya estaba dentro de los 16 mejores del mundo. 2-0 fue el resultado. Un partido perfecto que tapó la boca de muchos, incluido el afamado entrenador portugués José Mourinho. Ha sido mejor que España, mucho mejor. Y esto pienso que se debe decir. Chile cumplía un mundial de ensueño. 2 partidos jugados, 2 partidos ganados, 5 goles a favor y apenas 1 en contra. El 23 de junio enfrentaría a Países Bajos en Sao Paulo. Si ganaba, le pondría tarea a Brasil, que más tarde enfrentaría a Camerún. Si perdía, era un hecho que el scratch se cruzaría en su camino. Gonzalo Jara expresa cómo fue el sentir del plantel. Después que le ganamos a España, nosotros dijimos a Holanda le tenemos que ganar sí o sí, pasamos primero y las llaves ya... Pero no pensando en Brasil, sino que obviamente te van tocando llaves más fáciles. Schneider al frente de Marcelo Díaz, nos costó mucho la salida, en la pelota parada nos hacen el primer gol y nada, son duelos de ajedrez de primera categoría. Siento que el veranito de San Juan nos había durado muy poco y nos habían aterrizado Robben, porque de verdad a ratos tengo mala memoria, pero siempre nos pintaron la cara, con un fútbol explosivo, rápido. Pero es de esas tardes que tú vienes envalentonado, ya le ganamos a España, vamos, que no nos toque Brasil. Es que es lo que pasó también en Sudáfrica. Y fue un baño de realidad muy potente. Cuando fue un hecho que Brasil se cruzaba en el horizonte de Chile, Sampaoli decidió sacar a alguien de la concentración. Lo relata uno que lo vivió en primera persona, Felipe Flores, el audiovisual. Contábamos con un audiovisual que sería como mi símil de Brasil y Toca da Raposa era el centro de entrenamiento de Cruzeiro. Y entonces el compadre que estaba ahí, digamos a cargo tenía como un cine, así, muy pro. El compadre, decimos muy amigos, ¿cachai? Pero era brasileño y en un momento nos toca contra Brasil. Entonces Sampaoli lo empieza como a vetar. Bueno, todos en verdad, como, oye, pero este tipo, la información, sácalo. Cuando vimos que íbamos a chocar con Brasil, le pedimos respetuosamente que no entrara a esa sala. Pero el tema es que habían cosas que él solamente sabía cómo funcionaban, porque habían equipos muy especiales que tenían ahí. Entonces era como ya casi entra, pero así, ojos cerrados, mueve las perillas y ándate. Ante Brasil, ya por octavos de final,
Frente al local, la selección salió a rebelarse. Llegaron a estadio amarillo completo, que todo era una fiesta, pero cómo se va dando el partido, yo nunca había sentido el silencio que sentí en un estadio, o sea, un estadio callado, todo era murmullo. No va a haber una tarde igual, no va a haber una tarde con un clima espectacular, con esa entonación, mira, de verdad se me eriza la piel. Entonces una mezcla de sentimientos que nos pifiaron muy feo el himno chileno. Entonces empiezas a trabajar con una rabia, con un fuego interno muy alto. Y Brasil, no sé, en 10 minutos 1-0. Carnaval, fiesta. Y ya cuando estás trabajando y te pasa, dices, esto es muy difícil. El partido era muy físico además. Claro, decíamos, este es el momento para eliminar y sacarnos la mufa, sacarnos a Brasil. Siento que Alexis hizo un buen partido y que fue un poco resolutivo. Sí, no alcanzaba. O sea, esto es cuando jugáis tenis, jugáis con un amigo. En tu mejor momento le ganas apenas. En el mejor momento de Chile, cuando Brasil estaba replegado, cuando venía la atención, cuando el público no hablaba, era todo silencio en el estadio, no le pudimos convertir. Y yo siempre he dicho que en los mejores momentos tuyos ante Argentina y Brasil les tienes que convertir. Y no le convertimos. En el alargue se vivió un momento épico. El palo de Mauricio Pinilla en el minuto 119. La pelota no entró. Sebastián Becachese reparó en ese momento charlando con Juan Pablo Varsky en su podcast Clank. ¿Cómo viviste el tiro de Pinilla en el travesaño? Y en ese momento es como que, viste, uno no toma conciencia, estás compitiendo, bueno, es algo más del juego, uno tiene la ilusión de los penales después. Después cuando pasa el tiempo y uno toma dimensión, sobre todo de cómo se compitió, queda esa sensación de decir por centímetros, ¿no? Me sorprende el palo de Pinilla. ¿Cómo que te vas preparando ya? En la recta final jodimos. Vamos a perder. Y de pronto ves el balón en el travesaño, ya, y ahí ya. Y te sorprende porque quedas sin palabras. Es como, o sea, mil cosas. Es que si entra el escenario desde lo profesional es distinto, o sea, revives. Entonces cuando agoniza el partido y Chile está quedando fuera del Mundial, tú dices, tengo que seguir 15 días más sin Chile. O sea, la fiesta terminó. Muy bien el vestuario, no me pregunté por qué. Estaba el vestuario al lado del banco de suplente y habrán sido los nervios y qué sé yo. Hice 2 pasos como que estaba ahí ansioso y había un televisor y lo vi por el televisor. María José Vasconcelos, junto a otros compañeros, estaba en los asientos técnicos de La Roja, justo detrás de la banca. Había un acrílico acá y le pegamos todo al acrílico y no lo podíamos creer. Fue algo que como que vas a llegar al momento y como que no se llega. Mientras, en un sector de la tribuna, Felipe Flores padeció esos instantes. Yo sentí que me iba a dar un infarto, te juro. Porque era una tensión. Después viene el clásico palo de Pinilla. Ya te juro, yo no podía más, casi me muero, así te juro. Y nosotros ya a nivel hincha, o sea, grabando el partido, lleno de brasileños, pero muy respetuosos todos. Yo sentía la tensión y el silencio en el estadio. Yo estaba en un lugar donde estaban los periodistas también. Y estaban todos callados porque era como, wow, vamos a quedar fuera. Yo estaba en la banca en ese momento, estábamos abrazados. No me recuerdo bien de quién me abracé, pero estábamos todos en una línea abrazados esperando los penales. Uno nunca espera que Alexis pierda su penal o que Mauricio, un tipo que está acostumbrado delantero a tirar penales, que finalmente lo terminen. Ahora nosotros sabíamos siempre que íbamos a una definición, sabíamos muy bien que teníamos a Claudio. O sea, alguno iba a tapar. Era que nosotros hiciéramos los goles. Y en eso obviamente no está contemplado que se pierdan 3 penales y que Brasil pierda 2. Es muy atípico y eso también es parte del nervio que se vive, de la tensión, o sea, no. Y sobre su propio penal desperdiciado, Gonzalo Jara reflexiona. Creo que lo pateé demasiado bien. Si lo tiro 100 veces, 99 entran, pegan en el palo y entran. Pero bueno, no entró. La Roja se despidió del Mundial de Brasil 2014. La esperanza duró hasta el último minuto, cuando Gonzalo Jara lanzó el tiro penal que golpeó en el palo. Había un silencio enorme en el camarín, porque había mucha pena, mucha tristeza. Yo estaba llorando. Me fui al camarín, estaba solo y después comenzó a llegar Arturo, Claudio, estaba Jan, no me acuerdo quién más llega, creo que Jorge, eran como 7, 8 y que después nos quedamos ahí como 2 horas, como 1 hora y media conversando. De hecho no, eso que no te sacan la ropa, de que te sacaste los zapatos nomás y estás ahí sentado todo el rato. Sampaoli estaba golpeado. Estaba enojado porque era como la posibilidad de obviamente no topar y salir primero el grupo, porque vemos esto una primera fase súper buena.
No quiso ir a hablar y a nosotros nos multan. No nos multaron porque fueron a hablar los jugadores. Estaba muy molesto Sampaoli por ese partido. O sea, el partido me llamó mucho la atención cómo Chile fue capaz de sostenerlo hasta el final y de recibir un gol en contra, no caerse. Tampoco Brasil agrandarse con ese gol y ser capaz de mantener el nivel competitivo. Después Alexis hace el empate y tener una cabeza para competir con mucho foco. Yo me acuerdo del partido de Brasil de la final, que en el minuto que perdimos, a mí unas ganas de verdad, a mí unas ganas de llorar, de decir, ¿pero por qué? Si nosotros lo merecíamos más que Brasil. Cuando uno procesa todo lo que sucedió, cómo se fue dando todo y lo que se logró, ya se fue minimizando ese dolor y terminamos aceptando que fue un mundial digno, me parece, sin haber llegado a instancias finales, pero bueno, era difícil llegar a donde llegamos y de la forma que lo hicieron los jugadores. Y ya el ambiente en ese partido puntualmente era bien triste, era como de decepción. Me acuerdo de un integrante del cuerpo técnico que estaba como afectado así hasta la lágrima. Yo siento que el Mundial de Brasil, el partido con Brasil, cuando quedamos eliminados, fue como el que hizo el clic para todo lo que vino después. Desde lo futbolístico sabíamos que era muy ganable y que estando en Chile íbamos a jugar y íbamos a ganar. O sea, que sí, había un compromiso de grupo de decir, algo tenemos que ganar. Nosotros el 2011 en Argentina, la Copa América, yo creo que también perdimos una gran oportunidad de pelear una Copa América. Como, dale, vamos, pongámonos serios, dejemos algo. Había un poco de sazón en el sentido de que lo tuvimos ahí y no lo pudimos lograr. Satisfacción porque por lo menos habíamos avanzado y se había jugado bien, pero tristeza también de no haber llegado a lo mejor con la selección que estaba un poquito explotando en ese momento a avanzar un poquito más. Sí, el equipo está golpeado porque, bueno, estuvo cerca, pero una tristeza como sin reproche. La verdad que lo dejaron todo, perdiste en penales y de inmediato el discurso fue: el próximo año tenemos la oportunidad, jugamos la Copa de local y hay que ser campeones. O sea, ellos se quedaron con que era un castigo y era poco premio para lo que habían trabajado y lo que venían haciendo, haberse ido tan temprano al Mundial. Esto parte también de Sampaoli, que de inmediato fue: bien muchacho, hay que sentirse orgulloso, no podemos estar con la cabeza abajo después de lo que hicimos y vamos a tener una oportunidad más en el fútbol y es el próximo año que jugamos la Copa de local. Wilson Vázquez recuerda a quién puso la semilla para que ese grupo germinara. Yo siempre he dicho de que todos los técnicos que estuvieron después de Bielsa cosecharon, aunque cada uno le puso de su siembra, pero cosecharon ellos lo que se formó ese 2007 con Bielsa. Y ese equipo, que jugó de tú a tú con los grandes protagonistas del mundo, tocó la fibra de los hinchas. La marea roja se hizo sentir y recibió en las calles a una selección chilena que devolvió el orgullo a un país y que incluso fue recibida en La Moneda por la presidenta Bachelet. No esperábamos este recibimiento, pero se le agradece y esto nos deja súper contentos para lo que viene y para hacer mejor las cosas. No, obviamente que es muy lindo para todos, que estamos muy felices y feliz de ver a la gente que está tan contenta por nosotros, por lo que pudimos hacer ayer en el Mundial, así que feliz por ello. En general, no solo en la plaza, sino que a lo largo del recorrido para acá hemos percibido mucho cariño. Me habían comentado un poco de que la gente no iba a estar esperando, pero nunca me esperé esta magnitud de gente. Se sentía en el ambiente que esto era el inicio de algo importante y que Chile sería el escenario para presenciarlo. Bueno, vamos a ir a la noticia de las últimas horas. Una información que trascendió ayer, que el propio presidente de la NFP, Sergio Jadue, dijo que la confirmaría hoy en una conferencia de prensa. Nuestro país va a organizar la Copa América 2015. Una Copa América no solo es fútbol, también es cultura, turismo, acuerdos comerciales, negocios. Hace 21 años que no se realizaba este certamen, el año 1991 fue el último que le correspondió a nuestro país. A mediados de los 80, Conmebol estableció un sistema de rotación por orden alfabético que permitiría a todos sus miembros ser sede de la Copa América. En 2011, tal como estaba fijado, Argentina volvió a ser el anfitrión. 4 años después, le correspondía el turno a Brasil, pero en las oficinas de Quilín dieron el golpe.
La selección chilena, que había sido eliminada dramáticamente del Mundial en el mismísimo vestuario del Estadio Mineirao, sabía que en un año más tendría su revancha, y sería en casa. ¿Por qué Brasil cedió la localía de la Copa de 2015? ¿Qué maniobra hizo Chile para convencer a otros dirigentes que América debía poner los ojos acá y no allá? El responsable tiene nombre y apellido. Hola, soy Sergio Jadue y fui presidente de la Federación de Fútbol de Chile, que fue campeona de América el año 2015. Yo asumí la Federación de Fútbol de Chile en enero del año 2011 y recuerdo haber conversado este tema con Mauricio Echeverri, que trabajábamos juntos en la federación, y veíamos que la edad de los jugadores y el pic de los jugadores de la selección chilena era muy tardío el año 2019. Iban a quedar ya pasados de su pic de edad para poder realizar su mejor desempeño. Es por eso que teníamos la idea de cambiar con Brasil las Copas América, Chile el 2015 y Brasil el 2019. A FIFA baniu do futebol o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, por corrupção. El año 2012 hubo un cambio en la Confederación Brasileña de Fútbol. Sale Ricardo Teixeira de la presidencia, que odiaba a los chilenos. Esto ya venía de los problemas del Maracaná, el triste maracanazo. Tafarel, ahí va el pelotazo muy bueno de parte de Aravena. Y Basay anota. Una situación curiosísima. El partido de los goles curiosos. Basay. En el Estadio Nacional, previo al Maracaná, su padre había sufrido un infarto al corazón y había sido hospitalizado y que después terminó falleciendo. Entonces no nos quería a nosotros los chilenos. Es por eso cuando sale Ricardo Teixeira de la Confederación y asume José María Marín y Marco Polo del Nero, en marzo del año 2012 viajo a Sao Paulo a una reunión en la Confederación Paulista de Fútbol. Converso con ellos, viajo con Miguel Cajas, que trabajaba como periodista en la federación, y una vez allá, conversando con ellos, los tratamos de convencer si era posible cambiar el 2015 para nosotros y el 2019 para ellos. En ese sentido, los argumentos fueron entregándose particularmente que ellos el 2014 organizaban el Mundial de Fútbol de la FIFA 2014 y el 2016 estaban los Juegos Olímpicos también en Río de Janeiro. Es por eso que el 2015 iba a ser complejo para ellos organizar una Copa América. Entre otros argumentos más, un poco engrupiendo a los brasileros, ellos me dan el sí con la condición de que estuviera de acuerdo Nicolás Leos, que era presidente de la Conmebol en aquel entonces. Yo delante de ellos y aprovechando un poco que ya estaba un poco senil don Nicolás, llamo por teléfono a su celular y le comento, don Nicolás, ¿usted está de acuerdo a lo conversado, que organicemos en Chile la Copa América? Y él dijo, sí. Yo nunca había conversado con Nicolás Leo. Así que ellos estuvieron dispuestos a firmar un memorándum de entendimiento. Llamé a Chile, María José Vasconcelos era la jefa de prensa de la selección. Ella hablaba portugués, le pedí que redactara un documento en portugués. Me llamaron, nosotros veníamos llegando de un viaje y me llaman y me dice, José, tienes que traducir, me llama la secretaria de la Lili, me dice, José, hay un documento que hay que traducir urgente. Lo tuve que traducir al tiro y lo mandé, de español a portugués. Me acuerdo muy poco, pero era la solicitud de Chile y el interés de Chile de organizar la Copa América del 2015. Lo revisé 1000 veces porque dije, me equivoco en algo y aquí me van a matar y no me demoré tanto porque, a mí, yo sé hablar mucho, pero escribir es lo que más me cuesta porque no estoy acostumbrada. Entonces, ahí lo revisé como bien, dije ya algunas palabras que tenía que ver, porque no todo se traduce literal. Y hay palabras que van al revés, entonces... Pero lo traduje y al parecer estaba muy bien. Se lo mandó a Miguel Cajas y hicimos firmar inmediatamente a los brasileros, en donde nos daban la Copa América a nosotros para organizar el 2015. Viajamos a Chile inmediatamente y la anunciamos. El gerente de aquella selección destaca esa gestión. Fue capaz de leer el momento para decir, este es el momento en la historia de Chile que hay que organizar la Copa y organizarla de una manera en que podamos tener la mejor gestión desde lo competitivo para poder obtenerla. Y creo que eso estuvo súper bien ejecutado. Y nada, creo que fue una decisión país el decir organicemos la Copa porque estamos bien y podemos lograr algo importante. Y yo creo que si no estuviera la vibra de todos los chilenos,
orientada como estuvo en ese minuto, gobierno, dirigencia, jugadores, hinchas, periodistas, yo creo que había una vibra de verdad positiva desde el punto de vista de que era la oportunidad de ser campeones. Luego de 24 años, Chile se aseguró ser local para una Copa América. Con sus jugadores en plenitud y un entrenador que ratificaba su continuidad en el banco, Chile estaba preparado para hacer historia y acariciar ese amor que se le había negado por casi 100 años. Va a ser hasta la Copa América el compromiso que tenemos con nuestro empleador, y así que lo demás fue por ahí algo hipotético, que prefiero no hablar de lo hipotético, sino de lo real, que yo voy a ser el técnico que esté con Chile en la Copa América. La selección chilena se enfocaba en la esquiva Copa América, aquella que inauguró junto a Brasil, Uruguay y Argentina en 1916, aquella que junto a Venezuela y Ecuador jamás había podido levantar. La tarea comenzaría el 11 de junio de 2015 en el Estadio Nacional, y el primer escollo sería Ecuador. En el próximo capítulo de Campeones, no finalistas. Jorge Sampaoli tenía una obsesión con que Valdivia tenía que jugar. El protagonismo de Jorge era súper relevante. Chile no había salido campeón nunca y había mucha expectativa. Yo sentí que en ese partido el arbitraje nos perjudicó. Y yo no iba a permitir que nos perjudicara el arbitraje, lo que siempre haya pasado en la historia de nuestra selección. Campeones no finalistas es un podcast producido y editado por Ignacio Valenzuela Moraga, Carolina Fernández González y Francesca Ravizza Rebolledo. El diseño de sonido y postproducción de audio es de Michel Poblete Montoya. Escucha este y otros episodios en tu plataforma de podcast favorita y en pauta.cl. Este podcast fue presentado por Score. Préndete con Score.